Sí, tengo a mi lado a Yusmila Reina Ferrera y a Francisco Herodes Echemandía, prisionero político durante más de 20 años. Hoy, 10 de diciembre, la oposición prodemocrática ha protagonizado múltiples, variadas acciones, ¿no?, a favor del respeto a los derechos humanos, y también ha sido víctima de muchas acciones represivas protagonizadas por el régimen de los hermanos Castro. Mientras el dictador cubano Raúl Castro le daba la mano y se le veía muy contento, ¿no?, de haber recibido el saludo del presidente norteamericano Barack Obama, sus esbirros estaban tendiéndole también a otras personas la mano, pero no la mano amistosa, sino la mano empuñada o la mano empuñando palos u otros objetos contundentes, piedras y hasta armas blancas contra pacíficos defensores de los derechos humanos. A continuación, Yusmila Reina le va a dar lectura a un resumen, ¿no?, que explica lo que sucedió durante el día, principalmente en la región oriental. Este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Unión Patriótica de Cuba reporta más de 130 detenciones en la región oriental del país. Activistas del UNPACU, damas de blanco y miembros de otras organizaciones que defienden el respeto a los derechos humanos. Ante la realización de reuniones, marchas, manifestaciones en parques, avenidas y otros lugares públicos de los activistas prodemocráticos en protesta por el respeto de derechos universalmente reconocidos por parte de la dictadura de Raúl Castro, agentes de la Policía Política, de la Nacional, brigadas parapoliciales y otros miembros del MININ agredieron físicamente a los disidentes con bastones, gases lacrimógenos y otros objetos contundentes. Las detenciones ocurrieron en plena calle o mediante asaltos a viviendas en la ciudad de Santiago de Cuba, San Luis, Palma Soriano, Contramaestre, Puerto Padre, Bayamo, Baracoa, Holguín y Jibara. También se reportaron asaltos sin detenciones a viviendas de activistas con gases lacrimógenos, 20 opositores agredidos en Velasco, afectando a niños, y en el poblado de Mafo, Contramaestre, resultaron lesionados con arma blanca y piedras los activistas de UNPACU, Mercedes Domínguez, con herida de 15 puntos en su mano derecha y otras lesiones, Arnoldo Lozada, herido en la rodilla, Eliane de la Paz, Joandri Berane, herido en la espalda y mano derecha, respectivamente, y el menor de 13 años, Josué Sardiña, lesionado en el abdomen y la pierna derecha. Los operativos incluyeron, además de la violencia física, el robo de las pertenencias de los activistas, de dinero, cámaras fotográficas, de video, celulares, etc. A pesar de la fuerte ola represiva, los disidentes orientales, como otros de las demás regiones del país, según reportes, no dejaron de realizar sus actividades, saliendo a las calles con carteles exigiendo respeto a la libertad de opinión, asociación, a una vida digna, vivienda, salarios justos, etc. Se reunieron en varias casas para reflexionar acerca del estado de deterioro del respeto a los derechos humanos en la isla y las acciones futuras para conseguir su cambio. Aparecieron además carteles, grafites y se lanzaron octavillas pro democracia. La mayoría fueron liberados en la noche, más de una decena permanecen detenidos. Sí, en este resumen no se nota donde el activismo y las acciones represivas de la tiranía, hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En el caso de Mafo Contramaestre, un poco más de 20 activistas de la Unión Patriótica de Cuba se dieron cita en la vivienda de Luis Enrique Lozada y Garza, e inmediatamente llegó el delegado del llamado Poder Popular y le dijo que querían celebrar juntos el Día de los Derechos Humanos, que iban a traer música, cerveza y ron y algunos productos que decían ellos iban a vender a la población. El régimen castrista mantiene a la población en situaciones, ¿no?, de carencias permanentes y utiliza hasta la venta de bebidas alcohólicas y de ciertos productos alimenticios como instrumento, como mecanismo, ¿no?, o a manera, ¿no?, de atraer a ciertas personas para utilizarlos en acciones delictivas contra pacíficos defensores de los derechos humanos. Luis Enrique Lozada y Garza le dijo a este delegado del Poder Popular que
él sabía que eso era un viejo truco, emborrachar a ciertos elementos de los barrios marginales, alcohólicos, personas dadas a la bebida durante toda la semana y durante todo el mes para luego emplearlos en contra de los opositores. También le digo que era imposible de que celebrásemos juntos el Día de los Derechos Humanos porque ellos violaban los derechos humanos constantemente y nosotros los defendíamos. En horas de la tarde, nuestros activistas, al ver el grado de borrachera que ya tenían los de las brigadas parapoliciales, decidieron trasladarse hasta la vivienda de otro activista, porque había mujeres, había niños allí, y se fueron hasta la vivienda de Arnoldo Lozada y Garza. Allá se fueron los agresores y la emprendieron a piedras y les asaltaron también con armas blancas, y por eso las personas que se mencionaron en el resumen, que terminaron heridas y necesitaron hasta puntos de sutura. Otros fueron golpeados con piedra, como un niño de 13 años que recibió una fuerte pedrada en el abdomen. En Puerto Padre también una veintena de activistas fueron víctimas de un asalto, en este caso de policías vestidos con sus uniformes, incluso boines negros, brigadas especiales de la policía, y emplearon gases lacrimógenos que afectaron también a niños. Esto ocurrió en la vivienda de Damari García, y el ataque no fue principalmente contra miembros del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, pero también de otros grupos opositores en el poblado de Velasco, donde también ocurrieron detenciones, incluyendo violentas detenciones, incluyendo la de Jesús Díaz Morales, que es el coordinador de los OMPACO en dicho poblado. También en Jibara ocurrieron detenciones violentas contra activistas del OMPACO Camase Blanco y otros defensores de los derechos humanos en Holguín, como ya se dijo. Otro caso digno de mencionar por la violencia empleada por las fuerzas agresoras fue el de Santiago de Cuba, donde usaron también gases lacrimógenos y golpearon brutalmente en 2 ocasiones a activistas que se encontraban en la vivienda de Ovidio Martín Castellanos, nuestro coordinador en esta ciudad. Y la detención, primero en la mañana, de cerca de 20 damas de blanco, y después la detención violenta, la golpiza de 23 damas de blanco más la detención de 2 decenas de activistas de la OMPACO durante todo el día. La mayoría de los golpeados y detenidos fueron conducidos a la perrera de la prisión de Mar Verde, de la prisión de hombres de Mar Verde, la perrera, en los locales donde mantienen a sus perros. Allí introdujeron a nuestros activistas fuertemente golpeados. En Puerto Padre, provincia de La Tuna, también cerca de una veintena de activistas que se encontraban en la vivienda de Robert Corbelo, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fueron asaltados por brigadas especiales de la policía, usaron gases lacrimógenos y lesionaron a la mayoría. Allí también fue detenido nuestro coordinador en Puerto Padre, Alexis Guerrero Cruz. Hace solo unos instantes seguían rodeados los que ya habían sido liberados y estaban muy golpeados allí en la vivienda de Robert Corbelo y temían un nuevo asalto, una nueva golpiza. Las detenciones ocurrieron, hubo detenciones también en el centro y en el occidente de la isla, golpizas también. Hasta nuestro coordinador general Félix Navarro fue víctima de la violencia de los órganos represivos de la tiranía. Eduardo Díaz Fleita y Risco, Raúl Luis Risco Pérez, detenidos también en Pinar del Río junto a otros activistas. La actividad que debía tener lugar y que se hizo a pesar de las muchas detenciones en la sede del estado de Sax, en el municipio de Playa, en la vivienda de Antonio Rodile, también, repito, se vio afectada porque varias decenas de activistas fueron detenidos para que no pudiesen entrar, no pudiesen llegar, y allí también las autoridades del régimen castrista llevaron cerveza y llevaron otros productos para mover y emborrachar a la persona
que pretendían utilizar en contra de los opositores. Entre los detenidos en La Habana está el pintor Joandris Bolaño, de Palmarito de Cauto, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, pintor Naif, que fue detenido en la mañana y hace solo unos minutos nos llamó de que lo habían abandonado en la autopista ya en la provincia de Matanzas y que estaban distribuyendo, liberando de noche en lugares distantes a una quincena de activistas más que estaban en el lugar conocido como el Vivat de La Habana. Y contra algunos de ellos también violencia policial. Hoy la policía política y demás fuerzas del Ministerio del Interior utilizaron gases lacrimógenos, golpearon con puños, dieron patadas, pedradas, hirieron con armas blancas y violaron muchísimos derechos a muchísimas personas. Esto, repito, mientras los voceros del régimen andaban hoy diciendo en la prensa oficial de que Cuba es ejemplo en materia de derechos humanos. Nada más risible, nada más vergonzoso que oír a estas personas que saben que la fuerza represiva del régimen hoy estuvieron deteniendo centenares de activistas, decenas de activistas y golpeando a mujeres y golpeando incluso hasta niños y usando gases lacrimógenos, y que encima de eso tengamos que oírles diciendo que acá se respetan los derechos humanos. Que encima de eso el dictador Raúl Castro haya expresado en Sudáfrica, en los funerales de Nelson Mandela, que Nelson Mandela va a ser recordado no tanto por los 27 años que pasó en prisión, sino porque no salió ni con odio ni con deseo de venganza de tan horrorosa prisión, sino con mentalidad positiva, con deseo de reconciliar, de sanar, de construir y no de odiar y destruir como continúan haciendo los Castro. Ellos siguen con su mentalidad criminal, con su odio bien enraizado, con su ánimo de venganza, maltratando, golpeando, encarcelando y torturando a personas pacíficas por querer lo mejor para nuestro pueblo, por querer libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. Mañana estaremos dando partes más precisos, más completos sobre lo que ha sido la represión en el día de hoy, el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Esto es solo un resumen con los datos que hasta ahora nos han llegado. Todos los años, para esta fecha, la policía política da órdenes precisas a las autoridades penal, de los penales en Cuba, para que no, por ejemplo, dejen salir a los presos al patio, los vigilen. Los presos acostumbran a hablar sobre los derechos humanos, la mayoría de las veces los oyen mencionar, pero ni los conocen. A ellos se les violan sus derechos porque no los conocen y no protestan. Y los guardias les violan los derechos a ellos porque tampoco los guardias de los penales conocen lo que significa la palabra derechos humanos. Unos violan porque no saben y otros se dejan violar porque tampoco saben que se están violando. Los presos que se atreven a hablar sobre derechos humanos pueden ir a parar a una celda de castigo. ¿Por qué? Porque los guardias ven en ellos un peligro de que pueda haber en las cárceles revueltas, etc. Ya un día antes, por ejemplo, de conmemorarse el Día de Derechos Humanos, y empiezan a tomar estas medidas, a amenazar a los presos, vienen delegaciones de la dirección de los penales por los destacamentos de las prisiones o las galeras a amenazar a los presos. Les informan de que ese día no hay patio, que debía ser un día de alegría. Lo que hacen es reprimir y oprimir más a los presos. Los alimentos, igual que otro día cualquiera normal, pésimo. Ese día no tienen visita a los presos, suspenden las visitas, etc. Esto contradice mucho a lo que Raúl Castro acostumbra hablar sobre las prisiones en Cuba. Raúl Castro fue a rendirle homenaje póstumo a Nelson Mandela. Mientras estaba rindiendo homenaje póstumo, porque según él
es un gran hombre, luchador por derechos civiles, etc. Aquí arremetía contra los personas como Paco, personas que parecían Paco y otras organizaciones no gubernamentales anticarlistas aquí que luchan por los derechos civiles en Cuba. Sí, sin dudas hoy también es un día muy difícil para los presos políticos en Cuba. Actualmente tenemos cerca de un centenar de presos por motivos políticos. La Unión Patriótica de Cuba solamente tenemos cerca de 40. Hoy nuestros presos, como todo el año, pasan por situaciones muy complejas, pero aún más complejas hoy porque, como decía Echeverría, hoy los órganos represivos, como en otras fechas también de importancia, vigilan de manera especial y toman medidas drásticas, severas contra nuestros presos. Muchos van a celdas de castigo, donde les mantienen en condiciones infrahumanas. También hace solo unos instantes nos llamaban y nos informaban de la represión contra Damas de Blanco y otros activistas en la capital, además de la represión en torno a las actividades en el estado de Sachs, la represión en torno a las actividades que desarrollarían las Damas de Blanco y otros activistas en el Vedado, en 23 y L. Esto dio lugar a muchas detenciones y violencia, ¿no?, contra personas como Berta Soler, Ángel Moya y otros muchos activistas. Es decir, la represión fue bastante fuerte contra muchísimos activistas en Occidente, Centro y también en el oriente del país.